Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura cuando el lector esté preparado. Con esta introducción que está en la contratapa del libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon, seguimos este ciclo que son en total 20 parábolas, de las cuales ya leímos 3, y hoy vamos a leer la cuarta, que se llama El puente que falta. Y para eso la tenemos a ella, la tenemos a María Elena García, que es nuestra especialista en Crayon, que tiene todas las canalizaciones archivadas en su computadora, las escucha una y otra vez, y tiene mucho para decirnos porque cuanto más corto es la parábola o el material que analizamos, más preguntas tenemos para responder, porque es como una información a veces muy concentrada y disfrazada dentro de una ficción como para atenuar todo lo que nos dice, ¿no? Por eso estas parábolas son tan apasionantes de leer una y otra vez, que es lo que le estaba leyendo de la contratapa, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer una lectura lo más prolija que podamos, pero estamos en vivo y nos podemos equivocar, y ustedes van a poder leerla de nuevo. Les insistimos que también el material de este libro está gratuito en internet, así que las parábolas de Crayon, libro 4 de Crayon, lo tienen también en internet, y ustedes pueden acudir a él si quieren releer esto, porque siempre yo digo, escuchamos una palabra que nos resuena en nuestra historia y nos vamos a nuestra historia y ya nos perdimos todo lo que seguía después. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso y bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida a María Elena García para que nos ilustre un poquito cómo es este trabajo con las parábolas. María Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, te agradezco mucho la invitación para poder llegar con este mensaje que ya tiene 20 años, el libro más de 20 años, y estas parábolas comenzaron en un momento donde la energía no estaba tan liviana para la apertura hacia nuevos conceptos y cambios como lo está en este momento. Entonces, la forma que tuvo Crayon de llegar con mensajes muy profundos, que siempre que hoy, 20 y pico de años después, los podemos entender más profundamente. No digo que los entendamos totalmente, pero sí mucho más profundamente que en aquellos momentos. Pero, sin embargo, en esos momentos fue como aperturándonos hacia una manera de interpretar la realidad desde otro lugar, interpretar a uno mismo, interpretar la relación que uno tiene con nosotros mismos, la relación con Dios, la relación con los demás, que ese es el verdadero motivo por la llegada de Crayon a la Tierra, de acompañarnos en este gran cambio que la humanidad iba a dar, pasando el milenio y sobre todo el marcador del 2012, que es el que todos los primitivos tenían ya ya predicho que iba a ocurrir un gran cambio en la humanidad y que no se sabía qué es lo que iba a pasar. No se sabía qué iba a pasar, pero también se hablaba del fin del mundo, era un momento así como medio oscuro, ¿no? Es decir, no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces, ya habíamos pasado el 2000, me acuerdo que en el 2000 estaban todos los expertos del sistema que hicieron su gran negocio, porque decían, las computadoras no pasan el 2000,
las computadoras se pierde, cuando tenga que pasar de 1999 a 2000, se paralizan las computadoras y los fondos, por ejemplo, que están en los bancos, no tenés más fondos. Marielena, ¿vos tenías fondos en tu banco? El 1 de enero del 2000 no tenés nada. Entonces, con esa campaña se hizo realmente, se reciclaron todas las computadoras del mundo sí, entero. Y entonces, realmente, después no pasó nada, porque realmente se reactualizaron todas las computadoras del 1 de enero siguieron funcionando, pero era realmente como el fin del mundo, es decir, se paralizaba todo. Si vos de un día para otro, las empresas se quedaban sin tener activos, sin tener fondos, decir, no, ¿cuánto tenés de activo? Y no sé lo que tengo, pues no tengo computadora, no anda ninguna. Entonces, se hizo un negocio previo, unos años antes se empezó una campaña muy fuerte para hacer esto, y entonces, bueno, eso, pero digamos, la parte espiritual de todo esto, que sería, digamos, estos artículos, ¿cómo fue para vos leer por primera vez una parábola de Crayon? La primer parábola que yo leí de Crayon fue la que hemos leído creo que la primera, que fue la del Pozo de Alquitrán. Y sí, Alberto, nosotros necesitamos darnos cuenta que los que hemos nacido en el momento en que hemos nacido, hemos venido a atravesar todos los cambios tecnológicos habidos y por haber, por empezar, tecnológicos y espirituales. Es decir, álmicamente hemos elegido venir en este momento. A lo mejor hay gente que en este momento ni se acerca a estas cosas porque está ejerciendo su libre albedrío, pero realmente en algún lugarcito algo les resuena y hay veces que eligen conocer un poco más de quienes verdaderamente son. Y hay otras veces que no, que eligen seguir la vida tridimensional simplemente sin enterarse de la posibilidad del gran cambio interno que está a nuestro alcance. Cuando yo leí la del Pozo de Alquitrán, donde el alquitrán se le va limpiando, hay personas que hacen ese cambio interno y ese alquitrán se le va limpiando, que significaba limpiar o dejar atrás lo que llamábamos el karma hasta ese momento, fue realmente una esperanza, porque hemos estado hablando en el último programa de esperanza. De la esperanza. Fue esa sensación de, pero puede haber un cambio de verdad tan grande. Entonces, ya habíamos hecho el implante neutral y total cuando llegó este libro, entonces fue como ese blanqueo de las cosas, esa sensación, lo que yo soñé de niñita va a poder ser en este gran cambio de la humanidad. Entonces fue una alegría, realmente. Hubo algunas que no las entendí en ese momento, hubo muchas que no entendí porque no percibía el alcance realmente del gran cambio o de lo que te estaba mostrando. Claro. Y es lo que me pasó a mí, que por primera vez las leí con vos en un grupo que habías formado para leer las parábolas, y realmente yo notaba que la profundidad que hay en cada uno de los relatos, que son todos bastante breves, algunos más cortos, otros más largos, pero cuanto más breve es el relato, más profundidad tiene y hay mucha información como concentrada. Entonces uno se queda que tiene que volverlo a leer o volverlo a escuchar y no lo hace inmediatamente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pasarlo por el programa va a servir para que invitemos a todos a leer estas parábolas, porque con una simple lectura no se terminan de entender. Entonces, bueno, está la posibilidad de ir a internet, este libro está en forma gratuita, lo pueden leer una y otra vez, no hace falta comprar el libro, eso es importante en este caso. Y bueno, entonces hacernos esta tarea de
leer una y otra vez para entender un poquito más. A veces nos hacemos los cancheros y damos a entender así, yo entendí todo, ¿viste? ¿Sabes cómo soy yo? Entendí todo. Y no entendí un carajo, ¿no? Exacto. Entonces, Pero el impulso, o sea, son como impulsoras de tomar la decisión, de hacer verdaderamente el cambio, porque el cambio es dar la intención pura de decir, voy a trabajar desde mi sacralidad y no en el nivel de conciencia que donde esa conciencia de supervivencia que la humanidad como ha trabajado en los eones que conocemos. Es decir, ese cambio es trabajar en función de la parte espiritual, de la parte de la energía de la fuente, por no decir Dios, porque nos vamos a lo religioso, sino a lo espiritual verdadero. Darse cuenta que nosotros, el humano, no es solamente esto que vemos, que nos vemos en el espejo y que tenemos propósitos tridimensionales también, el de la vida común, sino también hay un plan de Dios al que cada vez nos podemos acercar más y conocer más y ejercer verdaderamente el empoderamiento que como humanos tenemos. Y estas parábolas sirven mucho para eso. Bueno, entonces vamos a pasar a leer el puente que falta, que es la parábola 4. Tiene primero una nota del autor, después viene la parábola en sí, y al final viene la postdata del autor. Así que bueno, comienza vos con toda la primera parte y yo voy a leer la postdata del autor. Después vamos a hacer un corte ahí, vamos a comentar un poquito y después yo leo la postdata del autor. El puente que falta. Nota del autor. ¿Cuántos de nosotros realmente no confiamos en nuestra intuición? O lo que es lo mismo, ¿cuántos de nosotros tenemos dificultades con la fe? Fíjense, por favor, que mi propia mano está levantada. Esta es la mano de Elí, que es el canalizador. Confiar en lo que no vemos es uno de los principios más duros de un sistema de creencias que nos pide que confiemos en Dios y en nosotros mismos para el futuro. Este es el tipo de historia que nos ofrece a menudo Crayon, que es instructiva dentro de la parábola. Lean la historia del puente que falta. Queridos, lo único que les separa de la mente de Dios es la dualidad. Esa dualidad que ustedes han creado por su encarnación aquí. Cuando van más allá y confían en esta porción de su espíritu que reside por encima de ustedes, están utilizando los nuevos dones de Dios en esta nueva era. Henry estaba en la carretera, viajando a toda velocidad. Su destino estaba en el otro lado del valle, y adecuadamente, Henry, ser humano iluminado, había pedido a Dios que co-creara este viaje con él. Sabía intuitivamente que había sido algo correcto y apropiado de crear para sí, y por lo tanto lo había creado. Estaba en la carretera, pero había un problema real. Antes había un puente en la carretera que llevaba al otro lado del valle, pero hacía un tiempo que ya no estaba allí. Aún así, Henry continuó por la carretera con el total conocimiento de que no había puente. Como ven, Henry se encontraba en el proceso de crear un milagro de confianza respecto a su futuro y se había comprometido al proceso de fe. ¿Había perdido Henry el juicio? ¿Qué pensaría un ser humano normal en este momento? La mente humana hace presunciones. El puente no está aquí, por lo tanto moriré.
No es posible reconstruir el puente lo suficientemente deprisa, y no estaba aquí anoche cuando pasé por aquí. Por lo tanto, tampoco estará aquí esta noche. La presunción es que el humano espera que el puente sea como antes, en el mismo sitio que antes. Mi vehículo no podrá pasar si no hay puente, dice el humano. Henry, por otra parte, estaba intentando por primera vez co-crear su futuro con los nuevos dones de Dios en la nueva era. Había aprendido que ya no era una víctima de su vida o de las circunstancias que le rodeaban. Había aceptado la responsabilidad por todo lo que estaba a su alrededor, incluso el puente que faltaba, y avanzaba de un modo que le llevaría a sitios donde nunca había estado o a los que había temido ir. Henry estaba confiando en Dios y por primera vez iba hacia adelante a toda velocidad, observando un abismo vacío en el lugar en que había habido el puente. ¿Sabía Henry que no saben la mayoría de los humanos? Estos son los consejos de fe en esta nueva era. 1. No hay que pensar como un humano cuando se trata de las cosas de Dios. Piensen cómo pensaría Dios. Cuando Dios co-crea con usted para hacer grandes cambios en su vida, pasan muchas cosas desapercibidas para usted. Cosas que parecen completamente imposibles darán giros extraños para convertirse en su realidad. 2. No haga ajustes durante el camino a causa del miedo. Dense cuenta, si piensan como humanos, que lo primero que crearán será miedo. Su intelecto funcionará contra ustedes en esta circunstancia, gritándoles al oído que gire a la derecha o a la izquierda en el camino, tomando velocidad hacia el puente que no está. Ustedes pueden decidir parar del otro lado, de parar del todo y abandonar el viaje si el frío miedo se instala en su corazón. 3. Acepten su responsabilidad para el viaje. Escuchen atentamente, porque este atributo es importante. Si piensan como un humano y tienen miedo como un humano, no tendrán confianza y culparán a Dios por lo que les puede parecer una situación negativa. Aquí estoy, en la carretera, avanzando a toda velocidad hacia mi muerte. Dios, me has engañado. Dios, me has traicionado. Sin duda me precipitaré por el precipicio. Su imaginación trabajará más que de la cuenta para convencerles de que nada de lo que hagan puede cambiar las cosas. Esta es la dualidad que se han dado a ustedes mismos mientras están en la tierra. Si aceptan la responsabilidad del viaje, entonces Dios no puede hacerles nada a ustedes. Ustedes son parte de Dios. Están co-creando en la carretera, pensando cómo piensa Dios sin miedo, sabiendo que allí, donde antes estaba el puente, habrá algo para reemplazarlo sin hacer suposiciones sobre lo que pueda hacer. Henry avanzaba veloz hacia el valle y de repente vio delante de él exactamente lo que pensó que vería. El puente seguía sin estar allí. No era posible que los humanos lo reconstruyeran en un día y lo sabía. Henry tenía miedo. Era el último momento y sabía que su prueba estaba a su alcance. Pero ¿fue también esto lo que vio Henry? Había otros de pie en la carretera haciéndole señales hacia una curva en una zona que nunca antes había visto. Y a la vista había un nuevo puente. Un puente que habían tardado un año en construir. Era un puente que había estado en construcción mucho antes de que Henry lo pidiera o lo necesitara. Era más ancho que el que él esperaba.
Tenía luces para mostrar el camino durante la noche y le llevaba con rapidez a través del valle hasta el otro lado. Se había estado construyendo fuera de la vista de la gente y solo se revelaba ahora cuando más lo necesitaba. Henry paró su vehículo al otro lado del valle y realizó una breve ceremonia. Dio gracias a Dios por el poder de cocreación y Dios respondió dándole gracias a Henry por elevar su vibración y la del planeta al confiar en la realidad de lo que no se ve. Bueno, hasta acá la parábola en sí, que bueno, tiene mucho esto de creer y de confiar, ¿no? Que las cosas se van a solucionar. A nosotros los argentinos nos cuesta un poquito, ¿no? Porque pensar que van a estar haciendo un puente antes de que haya un accidente y antes de que se muera un montón de gente, es un poco relativo. Pero bueno, ¿cómo hacemos para empezar a confiar, María Elena? Hay un concepto que yo en aquel momento y las veces que la he releído, no había tenido en cuenta, que no estamos confiando en un Dios externo, sino que la clave está en que esa parte de Dios que reside en nosotros mismos, en ese canal central de energía, como dice Peggy, es la que siente que puede pasar al otro lado del río, al otro lado del valle, y que si necesita un puente, el puente va a aparecer. ¿Por qué? Porque percibe a través de la intuición de que es el momento apropiado y de que está bien lo que estamos generando en la co-creación. No le damos agenda al espíritu, sino que es justamente esa intuición de que este viaje estaba en el campo y que por lo tanto está dentro de los potenciales que podemos cubrir. No es que el puente apareció de golpe, sino que el puente estaba, hace un año que estaba, que él no sabía que estaba. Y así cuando sentimos esa intuición de que vamos por un camino, que vamos hacia un proyecto de vida o un proyecto que apareció a través de nuestra intuición, lo que llaman también sueños o visiones, que sabemos que por ahí es el camino y tenemos la certeza interna que es el camino, es nuestra conexión con la energía de la fuente, con nuestra alma, a través de nuestra alma, la que nos indica a través de la intuición cuál es el verdadero momento y lo que nosotros queremos va a estar ahí. Y ahí es la clave. Es la clave de una visión de Dios diferente, porque esta parábola comienza en el libro No piense como un humano. Es otro libro de Crayon, claro. Es el segundo libro de Crayon, el que verdaderamente yo estoy aquí por ese libro, porque el primero no me convenció del todo. Lo volví a leer y después me convenció, pero el primero, en la primera vez que lo leí, no me convenció. Pero el libro No piense como un humano tiene un capítulo de ciencia que está tan maravilloso que no sé qué es lo que entendí, pero no paré más después de ese libro. Así bueno, yo voy a leer entonces ahora la postdata del autor y vos después agregás algún comentario más, si te parece. Dale. Postdata del autor. Si entienden esta parábola, entenderán lo que Dios tiene para ustedes en esta nueva energía. Crayon dice que el tiempo no es lineal. Están en el ahora, que quiere decir que el pasado, presente y futuro no se ubican en la misma línea de tiempo recta que los humanos experimentamos. Dios construye respuestas antes que nuestras preguntas.
Repito, Dios construye respuestas antes de nuestras preguntas. Como el puente, Dios está co-creando la abundancia antes que la pidamos, Eso se hace de manera adecuada, puesto que vuestras ventanas de oportunidad fueron establecidas por nosotros antes de nuestra vida aquí. No confundan esto con predestinación. Nos encontramos en el planeta de la libre elección, pero Dios tiene la ventaja de saber por adelantado lo que necesitamos durante nuestra vida si se lo pedimos. Los escenarios están en su sitio ahora para que co-creamos. Los escenarios están en su sitio ahora para que los co-creemos y manifestemos mañana, para curaciones, para abundancia, para asociaciones y para los tiempos más difíciles de la vida. Esos escenarios son creados por Dios para honrar peticiones que ni siquiera han estado concebidas. Estos son los modos maravillosos de la fe y lo que Crayon llama la co-creación con Dios. Quizá esto les dé una perspectiva diferente de por qué la confianza o fe funciona realmente. Esta parábola nos muestra que cuando Henry pedía el puente estuviera allí, cuando Henry pedía que el puente estuviera allí, ya hace un año que estaba el puente empezado y se había empezado a construir. Hay cosas en su vida que parecen imposibles de crear debido a las circunstancias en que se siente atado de por vida, por ejemplo, un trabajo que nunca mejorará o una situación familiar que nunca podrá cambiar. ¿Se sienten atados por la falta de dinero o se encuentran en un camino que no los lleva a ninguna parte? ¿Cómo les haría sentir saber que las respuestas a estas imposibilidades están programando ahora mismo? ¿O simplemente están esperando a que ustedes hagan un intento de que sucedan? Repito esta última pregunta. ¿Cómo les haría sentir saber que las respuestas a estas responsabilidades están progresando ahora mismo o simplemente están esperando a que ustedes hagan un intento de que sucedan? Lean de nuevo los 3 consejos que hay dentro de la parábola, porque, aunque su nombre no sea Henry, la historia es para ustedes. ¿No es el momento de que ya empiece aquello para lo que están aquí? Así termina la parábola, pero les voy a leer de vuelta esos 3 puntos que cita acá en el final el autor, porque realmente son una parte esencial de la parábola. Dice, estos son los consejos de fe en esta nueva era, y son 3. Dice, 1. No hay que pensar como un humano cuando se trata de las cosas de Dios. Piensen como pensaría Dios. Cuando Dios co-crea con ustedes para hacer grandes cambios en su vida, pasan muchas cosas desapercibidas para usted. Cosas que parecen completamente imposibles, darán giros extraños para convertirse en su realidad. 2. No hagan ajustes durante el camino a causa del miedo. Dense cuenta que si piensan como humanos, lo primero que crearán será miedo. Su intelecto funcionará contra ustedes en esta circunstancia, gritándoles al oído que giren a la derecha o a la izquierda en el camino, tomando velocidad hacia el puente que no está. Ustedes pueden decidir parar del todo y abandonar el viaje si el frío miedo se instala en su corazón. 3. Acepten su responsabilidad para el viaje. Escuchen atentamente porque este atributo es importante. Si piensan como un humano y tienen miedo como un humano, no tendrán confianza y culparán a Dios por lo que puede parecer una situación negativa. Aquí estoy en la carretera, avanzando a toda velocidad hacia mi muerte. Dios, me has engañado. Dios, me has traicionado. Sin duda me precipitaré por el precipicio. Su imaginación trabajará
más de la cuenta para convencerles de que nada de lo que hagan puede cambiar las cosas. Esta es la dualidad en la que se han dado a ustedes mismos mientras están en la Tierra. Si aceptan la responsabilidad del viaje, entonces Dios no puede hacerles nada a ustedes. Ustedes son parte de Dios. Están concreando en la carretera, pensando como piensa Dios, sin miedo, sabiendo que allí, donde antes estaba el puente, habrá algo para reemplazarlo, sin hacer suposiciones sobre lo que pueda ser. Y ahí sigue el relato. Bueno, ya lo termino de vuelta porque, bueno, como falta muy poco, lo voy a terminar. Henry avanzaba veloz hacia el valle, y de repente vio delante de él exactamente lo que pensó que vería. El puente seguía sin estar allí. No era posible que los humanos lo reconstruyeran en un día, y lo sabía. Henry tenía miedo. Era el último momento y sabía que su prueba estaba a su alcance. Pero ¿fue también esto lo que vio Henry? Había otros de pie en la carretera, haciéndole señales hacia una nueva curva, en una zona que nunca antes había visto, y a la vista había un nuevo puente. Un puente que habían tardado un año en construir. Era un puente que había estado en construcción mucho antes de que Henry lo pidiera o lo necesitara. Era mucho más ancho de lo que él esperaba. Tenía luces para mostrar el camino durante la noche y le llevaba con rapidez a través del valle hacia el otro lado. Se había estado construyendo fuera de la vista de la gente y solo se revelaba ahora cuando más lo necesitaba. Henry paró el vehículo al otro lado del valle y realizó una breve ceremonia. Dio gracias a Dios por el poder de la cocreación, y Dios respondió dándole gracias a Henry por elevar su vibración y la del planeta, al confiar en la realidad de lo que no se ve. Así termina la parábola, así que lo que quieras comentar, María Elena. Lo que quiera comentar. Este tema de la cocreación apareció con esta nueva energía, es decir, con la facilidad de poder elegir la realidad que queríamos vivir. También en esta nueva energía cambió la verdad sobre nosotros mismos. Nosotros estábamos acostumbrados a aceptar el camino o el destino que se nos había presentado y seguíamos en ese surco hasta la muerte. ¿No es cierto? Porque nacimos, me acuerdo de mi abuela, que al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Sí. Como el mandato de que si naciste barrigón, no, por mucha faja que te pongas nunca vas a ser flaco. Y eso se extendía a toda la naturaleza con la que habíamos nacido. No había posibilidad de hacer cambios profundos, inclusive la psicología. Esto yo sé que va a ser controvertido, pero la psicología te encausa en determinados temperamentos, y ese temperamento es algo que no lo podés cambiar. O sea, la nueva energía te dio la posibilidad de ampliar ese concepto y poder darnos cuenta de lo que significa el libre albedrío. De que poder, si vos lo podés concebir mentalmente, que necesitas o deseas ese cambio, lo podés lograr. Es decir, esos grandes cambios que estamos necesitando, esas cocreaciones, esas cosas imposibles para la mente humana, es lo que está, lo que implica esta alegoría del puente que falta. El puente estaba hecho, aunque nosotros no lo hayamos visto, porque al cocrear con Dios dentro de nuestro, Dios también hace es decir, determina que es posible lo que hemos cocreado.
Y entonces ese puente estaba hecho materialmente, aunque nosotros no lo consideremos. Y ese es uno de los puntos, de los 3 puntos, ¿no es cierto? Nada es imposible cuando uno tiene la certeza que va por el camino hacia un objetivo y que es el momento para hacerlo. Porque eso también es importante, darse cuenta que verdaderamente es el momento. Entonces, esos son los grandes cambios y lo que determina lo que es vieja energía de la nueva energía. Nosotros sabemos, por ejemplo, con la salud, que hay muchas remisiones espontáneas. Sin embargo, una persona que está enferma y que sabe que su enfermedad es como le llaman, terminal, no puede creer que pueda su cuerpo hacer una remisión espontánea. ¿Quién lo cree? El que se sana, el que la hace. Y a eso nos impulsa el puente que falta. Es decir, creer, más que creer, tener la fe. Pero para tener esa fe es necesario dar permiso a que ese espíritu se acerque a nosotros y que podamos tener una intimidad, una relación de ida y vuelta con la palabra de esa divinidad, de ese Dios, ese sol central de la galaxia, lo que querramos llamar a esa parte que es divina. Claro, acá pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Porque uno, digamos, tiene una enfermedad supuestamente incurable, está de alguna manera en tratamiento, en algún tratamiento intensivo, invasivo, como lo quieras llamar, pero el miedo es tal que te corroe, que decís, no, yo no puedo dejar este tratamiento, no puedo dejar esto. Entonces, entrar en este mundo espiritual que te dice confía que va a salir todo bien, depende mucho de la apertura mental de esa persona y del entorno que tiene, que lo dejen libremente pensar otra cosa, porque si está toda la familia pendiente de vos y dice, mira, Valerena, te vamos a internar, te guste o no, porque esto no lo vas a manejar vos simplemente con lo que decís, esto es una enfermedad conocida, grave, esto, lo otro. Bueno, a veces pasa que en las familias están haciendo mucha fuerza o mucha presión sobre el enfermo, que por ahí quiere buscar otra salida, y bueno, siempre se dice, ¿no?, de dejar la voluntad de la persona, respetar la voluntad del enfermo, pero a veces está entre dos fuegos, ¿no?, entre lo que su familia quiere para protegerlo, lo quiere meter en una mayor internación o en mayor medicación o en mayores tratamientos, y lo que él puede llegar a pensar. Entonces este es como un dilema que se puede llegar a dar en estos tiempos donde la industria farmacéutica está tan metida entre nosotros que tenemos una pila de remedios para todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Yo pasé en dos oportunidades, pasé por ese trance y pude en las dos oportunidades sobre mis hijos. Claro. ¿No? O sea, tuve un ataque al hígado, una piedra que se había mal ubicado, una piedra de la vesícula que se había mal ubicado, y yo no permití que me operaran. Mi hijo, que es el más mediquista, me hubiera llevado a la Basterrica y ya tenía todo hablado y todo lo demás, y yo dije, no, yo me trato con homeopatía y no voy a permitir que me operen. Y la segunda fue con las vacunas. Claro. Que hasta me pidieron turno para vacunarme, y yo no
no sentía que me pudiera, que mi cuerpo iba a recibir la vacuna de buen grado, porque uno sabe lo que el cuerpo le pide, lo que el cuerpo le pide. Entonces, cuando uno está realmente actuando de acuerdo a su propia intuición y a su propia conexión con esta parte del espíritu, porque muchos hablamos de cómo es de meditación, y ahí me voy a meter otra vez en algo controvertido. La meditación es una comunicación con Dios, pero no permitimos que Dios nos hable. Llegamos a un estadio donde podemos sentir, percibir. Crayon habla de que es como si llamáramos por teléfono y escuchamos una respiración del otro lado, pero no nos aperturamos a recibir información de más allá del velo. Por eso los miércoles de sanación fueron tan buenos, porque fueron dándonos la oportunidad de poder pasar el puente y poder, a través de nuestra propia alma, o sea, la conexión con nuestra propia alma, porque al fin y al cabo esa conexión más espiritual es eso, la conexión es permitir a nuestra propia alma, que está conectada con la energía de la fuente, que nos devuelva información. Entonces, cuando pasamos por esta experiencia, estamos tan convencidos de que por ahí que estamos guiados, que no hay quien pueda, desde esta linealidad, convencernos de otra cosa. Podemos sí sugerencias, y si a uno le resuena, uno las acepta, porque tampoco es decir no voy más al médico, no es así, sino que hay momentos en donde se necesita la medicina y uno sabe que la está necesitando. Tampoco es decir esto no, porque no, sino que en esa conversación con el propio espíritu, uno tiene la intuición de que es por acá, y por ahí va. Es como que va adquiriendo una sabiduría o una certeza. Ese es el mensaje final de Crayon. Es decir, esa confianza en la totalidad que somos, que también Peggy lo habla. Es decir, admitiendo o estar en contacto con el entramado cósmico, te va dando esa certeza que ella habla de las fibras fortificadas como para sostener mayor energía disponible para uno en este momento del universo. El sostener mayor energía es mayor sabiduría, es mayor conexión con la parte espiritual que es capital de todos los humanos que estamos aquí. Es decir, elegimos estar en contacto con esa capacidad, con ese potencial, con esa parte no visible, pero que está presente, o no. Y ese es el libre albedrío que tenemos como humanidad. Y es maravilloso de vivir en este tiempo, es lo más, haberle elegido vivir en este tiempo, que lo dice Crayon, que esta dualidad la hemos elegido cuando hemos encarnado. O sea, nosotros hemos elegido pasar por esta experiencia. Nosotros, en la totalidad que no somos ni esta carita ni este nombre, sino
mucho más energéticamente. O sea, varias vidas más, decís vos, varias vidas más pasadas, ¿o no? es que la conciencia es energía. Más que vidas pasadas, es alma. Alma que toma una forma, alma que elige las experiencias a pasar, y esas son las improntas con que nacemos. Pero también al nacer nos ponemos las orejeras y nos olvidamos de quiénes verdaderamente somos. Ese es el juego. Ese es el juego y ese es el al que estamos despertando. El despertar es eso, es darnos cuenta que realmente esta forma es una forma adquirida para pasar esta experiencia en este plano. Pero realmente somos lo otro, esa eternidad que somos y que estamos en continua unidad con la energía de la fuente y con todos los demás. Porque todas nuestras almas están unidas en esa energía de la fuente. Todos somos uno, decimos muchas veces, y muchas veces no lo entendemos a fondo, y todos somos uno, pero energéticamente todos somos uno. Hemos elegido diferentes desafíos, porque la lección de vida la traemos al nacer, la hemos elegido antes. Y esa lección de vida puede ser de relaciones, puede ser de salud, puede ser de abundancias, el no sentirse merecedor de tener la abundancia que hay en el planeta. Pero el haber nacido en esta nueva energía y el descubrirnos en esta nueva energía es lo más maravilloso y bendecido que podemos percibir en este momento. Te dejé sin palabras. Sí, estaba pensando a ver en qué te iba a meter, a ver en qué otra cosa, digamos, porque vos hablás que, bueno, que no somos vidas pasadas, sino que somos almas que se han reencarnado una y otra vez. Ese es un tema Sí. que digamos, esta vida que estamos teniendo en este momento, digamos, viene ya de otras que ya terminaron y el alma reencarnó nuevamente en esta vida, hace en mi caso 65 años, casi 66, y así vamos por la vida. Que este es el material que yo digo de Crayon, que él lo dice así en un renglón, como que bueno, somos almas antiguas que reencarnamos una y otra vez, pero no lo tenemos tan claro. Por eso quiero que expandas un poquito más este concepto. Somos almas que reencarnamos una y otra vez. Somos eternos. Somos eternos e incluso hemos tenido experiencias en otros planetas, en otros lugares. Es decir, venimos a experimentar a este plano, y en este momento el humano de la Tierra está observado por todo el universo, porque en este momento somos los únicos que estamos ejerciendo el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, ¿estamos eligiendo vivir en paz? Eso es lo más espiritual que tenemos, que debiéramos concebir. ¿Estamos eligiendo vivir en paz? Porque ese es el gran salto, de pasar de la conciencia de supervivencia, donde digo esto es mío y no es tuyo, y acá están los límites, y esto sos vos, y a mí me resuena mucho la falta de respeto, que es la falta de respeto es cuando te dicen esto es una falta de respeto, te están diciendo estás pisando mi ego. ¿Te das cuenta? Estás pisando mi ego. El vivir, primero, para mí lo primero es lo primero, y lo primero es darle permiso
entender que ese yo superior, que ese espíritu está al alcance y que yo tengo la capacidad de poder comunicarme con ese espíritu. Esa es la clave. A partir de ahí nace una energía que es compasión, nace una energía que es la esperanza, y uno vive, o sea, se cambia la química del cuerpo y se vive de una forma diferente. Y ahí son los grandes cambios que se pueden producir y lo que la humanidad está destinada a hacer, que es vivir en paz, es vivir en la luz y no en la sombra. Y eso es la nueva energía. Y eso es Crayon. Bueno, María Elena, tenemos para seguir hablando, tenemos un montón de parábolas más. ¿Dónde puede ubicarte la gente? ¿Dónde se contacta con vos? Explícame todo eso. Bueno, el WhatsApp mío es más 54 911 5384 9186. De nuevo, decilo de nuevo despacito. Más 54 911 5384 9186. Ese es el WhatsApp, que es el medio más rápido para comunicarnos. También tengo Instagram, que es En Resonancia. Y también tengo Facebook, En Resonancia con tu ser. Y en esos 3 lugares podemos encontrarnos. La página no está aún en funcionamiento, pero en esos 3 lugares podemos encontrarnos y podemos conocernos a través de esos 3. Y estás preparando un taller para mediados de marzo. Contame ese taller. El taller es el 18 de marzo, sábado 18 de marzo, y es un taller donde vamos a encontrarnos con esta nueva energía a través de el descubrimiento de uno mismo. ¿Así de fácil el descubrimiento de uno mismo? Sí. El descubrimiento de uno mismo, es decir, imagínate que nosotros somos como un montón de mármol, y que nosotros mismos vamos a ser los cinceladores que vamos a ir sacando todo aquello, todas esas creencias que nos apartan de las verdades profundas, y vamos a encontrar ese que está dentro de uno y que es tan espiritual, tan bondadoso, tan amoroso, y que está dentro de cada uno de nosotros, que vibra en ese fondo de los 100 billones de moléculas de ADN que tenemos. Bueno, entonces repetí el WhatsApp, lo último, y nos despedimos con esto. Más 54 911 5384 9186. Bueno, María Elena, un placer como siempre. Nos quedan un montón de parábolas más. Les adelantamos que, bueno, ya el año pasado hicimos, no leyéndolas, sino escuchamos las canalizaciones, que son las parábolas de Crayon en Egipto, que es otra serie que ya hemos compartido. Así que el material de estas parábolas siempre les decimos que es muy breve, y cuanto más breve, a veces cuesta más entenderlo. Entonces hay que volverlo a leer una y otra vez. Recuerden, está el libro gratuito en internet, Las Parábolas de Crayon, así que además tienen este programa para volverlo a escuchar si lo consideran necesario. Le agradecemos a Claudio y a Cristina de la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, María Elena.